Muy buenos días en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Y tengo para compartirles esta mañana, porque estaba mirando estos días en la vida de David, y quizás sigamos con la vida de David, pero me llamó poderosamente la atención. Y dije, voy a comenzar mirando de la vida de David, porque todos sabemos que Dios dijo que él se había escogido un varón conforme al corazón de Dios. De eso no lo voy a hablar ahora, sino que lo voy a hablar otro día. Hoy quiero hablarle de David cuando fue a la cueva de Adulam. Y yo le he puesto, la cueva de Adulam es el taller de Dios donde trabaja con nuestras vidas en nuestro corazón. Amén. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Samuel 22, 1 al 2. Y vamos a ir viendo en la Reina Valera. Tengo otros versículos que son en la TLA. Pero yo quiero que usted preste atención porque quizá usted se encuentra aquí y no entiende. Y cuando no entendemos es complicado para nosotros. Pero qué bueno que el Señor siempre tiene respuesta para nuestras vidas, para nuestro corazón. Y a veces esa respuesta tarda, pero es una respuesta cuando el corazón está pendiente de Él y Él ha ido preparando para recibir esa palabra tan preciosa que trae alivio, fortaleza para nuestro corazón, para nuestra vida. Y dice así la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta aquí la palabra de Dios. Quiero que usted sepa y entienda esta mañana que David venía de un tiempo de honra, de un tiempo de victoria. Había vencido a Goliat, servía al rey Saúl en su palacio y tenía una gran popularidad, tenía éxito, tenía favor de parte de todo el pueblo. Pero, como pasa en nuestra vida, todo cambió de repente. ¿Le ha pasado cosas a usted que venía tan bien y todo cambia de repente? Bueno, todos esos cambios de repente, nosotros nos damos cuenta por qué vienen los cambios de repente. Pero vemos que todo cambió rápidamente para David. ¿Por qué? Porque el rey Saúl lo envidiaba y lo perseguía para matarlo. Y eso lo vemos en Primera de Samuel 18, 7 al 9, y vamos a estar mirando en la versión de la TLA. Mire lo que dice. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David, y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10.000. Y al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. Vemos acá que nadie te va a envidiar cuando tú no haces nada. La envidia de Saúl vino al ver que David tenía el reconocimiento. Y ese hecho de la envidia de David, de la envidia de Saúl, hizo
hizo que lo persiguiera para matarlo. Y acá David, de la noche a la mañana, en un instante, pierde su posición de seguridad, pierde su hogar y se ve obligado a tener que huir al desierto y esconderse en cueva. A veces uno dice, bueno, yo estoy en un desierto. Pero acá yo quiero que vean que David fue obligado a ir al desierto. No fue al desierto porque él dijo, bueno, para mí es mejor la vida del desierto. No, fue obligado a ir al desierto. Y vemos que David, al perder ese lugar de seguridad, va y se esconde en una cueva. ¿Qué significa la cueva de Adulam? La cueva de Adulam en el hebreo significa refugio o lugar de justicia. Y fue el lugar donde David se escondió, pero también fue el lugar donde Dios empezó a trabajar en lo que yo le llamo el taller de Dios, donde el Señor trabajó profundamente en el carácter de David. Y vemos que ese es el propósito de Dios, por lo cual de golpe, de repente, todo cambió para David. ¿Por qué? Porque Dios quería cambiar el carácter de David. Ahora, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es un conjunto de rasgos y valores y actitudes y modos de actuar que definen la manera en que una persona responde en diferentes y distintas situaciones de la vida, y esto se va formando con el tiempo. ¿Cómo respondo yo en determinadas situaciones? ¿Cómo respondo yo en diferentes momentos? Y uno dice, ¿para qué habré hecho esto? ¿Para qué habré hecho aquello? Bueno, vemos que acá David, de la noche a la mañana, Dios decide trabajar con él. ¿Y cómo se cambia nuestro carácter? Primeramente vemos que la educación es muy importante, pero también las experiencias, las decisiones personales, reflejan la fuerza interior de una persona. Es la capacidad de mantener principios, afrontar dificultades y actuar con coherencia. Vemos que muchas veces decimos, yo soy cristiano, pero hacemos todo, no es coherente mi confesión de cristiano con mi proceso, como yo me comporto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque decimos una cosa, pero terminamos haciendo otra cosa. Y vemos que cuando esa incoherencia que está en nuestras vidas, todo esto influye en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque ahí vemos lo que pensamos, cómo uno siente, cómo uno se comporta frente a las demás personas. Por ejemplo, una persona con un carácter fuerte suele ser una persona firme en sus convicciones. Es una persona que es perseverante y a la vez es una persona que es segura. Lo contrario sería una persona de carácter débil, la cual puede ceder fácilmente bajo las presiones o cambiar de opinión con facilidad. Y esto tiene que ver con su carácter, porque el carácter de una persona es su componente moral y tiene que ver y afecta nuestra voluntad y afecta nuestra personalidad y está muy relacionado con la ética. ¿Qué es la ética? La ética tiene que ver con nuestra integridad y con nuestra madurez en nuestra vida. Y la pregunta esta mañana, para seguir, le pregunto, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está tu carácter? ¿Eres una persona que toma decisiones importantes y ahí no te mueve? ¿Eres una persona perseverante?
o eres una persona que según cómo está la situación y las circunstancias, cambias. Entonces vemos que si somos de esa clase de persona con un ejemplo, una persona de carácter débil, el Señor tiene que trabajar con nosotros. ¿Y cómo va a trabajar? Nosotros no sabemos. Pero ¿se acuerda que Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja? Quiere decir que Él no le va a venir a decir, mira Jorge, ahora quiero trabajar con tu carácter. No. ¿Sabes por qué? Porque el carácter no se cambia en una semana, no se cambia en un mes. Se va cambiando en el tiempo a través de tu madurez. A través de haber ido viendo la respuesta de Dios, viendo cómo Él fue sacándote de diferentes apreturas y viste ahí esa mano de Dios obrando y operando en tu vida, cuando antes tú lo querías resolver y ahora dice, no, más vale lo pongo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca me ha fallado, siempre me ha defendido, aunque he pasado por agua, he pasado por el fuego, pero Él siempre ha estado conmigo. Y esa es una persona que tiene un carácter fuerte. No fuerte como a veces decimos nosotros en nuestra jerga, ¿qué carácter que tiene este? Porque le llamamos carácter porque uno se enoja. No tiene nada que ver el carácter con eso. Tiene que ver con una persona que es perseverante, que tiene integridad. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que ha sido trabajada y que es completa adentro. No tiene huecos en su vida. Soy íntegro, totalidad. Y David en un momento dijo, Señor, se han acabado los íntegros de la tierra, porque él veía alrededor de su palacio, alrededor de toda la gente que lo rodeaba, cuando estaba en el palacio, y dice, no hay gente íntegra. Y bueno, hoy en día vemos muy poca gente íntegra, vemos muy pocas personas con una madurez espiritual, que significa un trabajar de Dios desde el principio. Porque, ¿se acuerda que Pablo dijo, ahí en el libro de Filipenses, dice que aquel que comenzó la buena obra del Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Bueno, tiene que ver con esto. Porque suena lindo, aquel que comenzó la obra, él comienza la obra y no la deja. ¿Me entiende? No deja así nomás, bueno, levantamos un metro y medio de las paredes y ahora abandonamos todo. No. Él termina. Y mire, si Él comenzó la buena obra en su corazón, Él la va a terminar. ¿Cómo? Yo no sé, pero yo sé que Él lo va a hacer. Entonces vemos que la cueva de Adulam es un símbolo del proceso del Señor en nuestras vidas. Y representa aquellos procesos oscuros en nuestra vida, donde no hay visibilidad, donde parece que todo aquello que Dios prometió se ha detenido en el tiempo, pero sin embargo, esos son los lugares donde Él trabaja, donde está el taller de Dios. Cuando yo no veo nada, cuando no entiendo nada, cuando no sé por qué, bueno, hermano, Él está operando. No te dice yo estoy esperando, está trabajando. En la cueva, el Señor no trabaja en el trono de David, sino que está trabajando en el corazón de David. Porque, ¿qué hizo el Señor en la cueva de Adulam con David? Después de tener todo el reconocimiento, esa posición de seguridad, después de haber vencido a Goliat, donde él iba, era popular hasta para los enemigos. Y vemos que todo el favor del pueblo estaba con David. Pero ahí en la cueva, Dios lo aisló a David. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo aisló a David? Lo aisló para transformarlo. Porque nosotros a veces pensamos, bueno, estoy solo,
estoy aislado. Y a esto yo le voy a decir una cosa, hermano y amigo, que en estos 30 años en el cual estoy acá en España, Dios me aisló. Porque tuve que dejar todos mis amigos, todos mis hermanos, todo ese respaldo que uno encontraba, si cualquier dificultad que tenía, uno tenía el reconocimiento o hablabas con un hermano, el hermano te echaba un cable, te daba una palabra, ibas a la iglesia, el pastor venía y te oraba. Pero acá, cuando yo vine acá, yo me quedé solo. Y lo que más pude experimentar acá en España ha sido soledad. Entonces vemos que acá, cuando Él te aísla con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformarte. No dejarte como tú estabas. Porque yo me acuerdo que allá en Argentina, miren, era esos momentos que uno le pedía y el Señor respondía. Era ir a orar por los enfermos se sanaban. Era ir al hospital y orar y los enfermos se sanaban. Pero usted llega acá y está en otro proceso. No es que no he orado acá y Dios también lo ha sanado. Pero aquello era continuo porque orábamos. En la iglesia cada domingo había 20, 25 personas para orar. Y Dios las sanaba. Entonces Dios te saca de todo eso y te trae a un lugar. Y yo mirando esta historia, ahora comprendo. ¿Por qué comprendo? Porque en el año 89, estando en un retiro en Holanda, Dios estaba fuertemente en ese lugar, caí bajo el poder del Espíritu Santo, y la verdad yo no entendía, pero ese día el Señor por tercera vez me confirmó su palabra, que era sígueme. Ya había recibido a través de 2 personas diferentes, pero acá ahora era una tercera persona, sígueme. Y yo en ese tiempo tenía mi negocio, tenía mi trabajo, tenía todas mis cosas, y nunca jamás había pensado que podía llegar a ejercer el ministerio de la palabra y ser un pastor. Porque nunca lo había ambicionado, aunque la Biblia dice que el que anhela obispado o buena cosa desea, pero yo no quería, no es que estaba buscando. Pero bueno, me acuerdo que llegué a mi habitación ahí en Holanda y orando, el Señor me dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y hermano y amigo, han pasado tantos años y ahora yo entiendo muchas de las cosas que han ido pasando y que han ido sucediendo con mi vida personal. Entonces vemos acá que el Señor en la cueva de Adulán lo aísla a David. Y yo pienso, hermano, porque por experiencia propia, cómo nos incomoda lo desconocido. No hay nada que te ponga, como decir, hablando en nuestras palabras, más loco aquello que tú no conoces. Porque si no lo conoces ya, y esa es una gran figura de que nosotros queremos tener el control. Y casualmente, eso desconocido nos incomoda. Y vemos que David fue apartado de todo lo que él conocía. Ya no tenía una posición, ya no tenía los aplausos, ya no tenía poder, ahora era un fugitivo, un hombre que estaba solo. Y el Señor lo estaba despojando, ¿para qué? Para formarlo. ¿Y dónde lo estaba formando? En el silencio y en la soledad. ¿Qué cosas fuertes son el silencio y la soledad? Pero ¿cómo transforma el silencio y la soledad? Y le voy a tirar un ejemplo de otro hombre que fue transformado en el silencio y en la soledad. Moisés. Tal es así que cuando el Señor le habló a Moisés,
Él casi no entendía el lenguaje. El único lenguaje que él entendía era be, be, be. El lenguaje de las ovejas. Y tal y así que el Señor tuvo que venir en la zarza. Y él dice, voy a ir a ver qué pasa. Y bueno, fue ahí, pero no entendía el lenguaje y el Señor lo llamó. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te he llamado. Pero sabe, hermano, ¿dónde fue transformado Moisés? ¿En el palacio? No. En el silencio y en la soledad. ¿Cuánto nos cuesta el silencio y la soledad? Pero ahí, tanto Moisés como David aprendieron y aprendió a depender solo del Señor. Se acabaron las cuñas. Se acabaron, voy allá y le pido una ayuda. No. Ahí en ese desierto, Moisés en el desierto con las ovejas de su suegro y David en esa cueva huyendo como fugitivo. Y acá vemos que David está huyendo de Saúl y está en la cueva y ahora se encuentra solo, se encuentra temeroso y a la vez se encuentra agotado. ¿Y dónde lo vemos a esto? Lo vemos en el Salmo 142, versículo 1 al 7, y vamos a verlo en la TLA. Ahora lo vamos a poner para poderlo ver. Mire, porque este salmo fue producido y escrito en esa cueva, en la cueva de Adulam. Y dice David, mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. Mire los a ti que hay acá. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, ¿se han sentido ustedes algún momento deprimido? A ti te hago saber lo que me angustia. Ya no tenía para ir a contarle al amigo. Ya no tenía para ir a hablar con Jonathan. Che, vos sabés, Jonathan, tu viejo me estaba... No, acá no estaba Jonathan. Bueno, tenía algunos que eran amigos que habían luchado. Ya no tenía nada. Pero ¿sabes lo que le pasó en la cueva? Se quedó solo con Dios. Y dice, cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Y dice, tú sabes cómo me comporto. Vale que Dios sabe cómo se comporta y cómo me comporto. Y dice, hay algunos que a mi paso me tienden una trampa. Mira bien, a mi derecha, nadie me presta atención. Qué difícil que es. Nadie me presta atención. Escuche, no hay nadie que me proteja y a nadie le importo. Le pregunto, ¿ha estado usted ahí? ¿Ha pensado así usted ahí? ¿Quiere que le diga algo? Muchas veces pensé así. Muchas veces. Porque uno después dice, como ser David, el Señor estuvo conmigo, me dio la victoria, lo derrotamos a Goliat, todo el pueblo. Y la gente se olvidó. Y hermano, Dios permite que la gente se olvide de todos los favores que tú le hiciste. Todos. Nadie se acuerda que tú le echaste un cable. Al contrario. Y vemos acá que David dice, nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Pero dice algo ahí en el versículo 5, Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio, en este mundo tú eres todo lo que tengo. Y mire lo que dice el versículo 6, atiende mis ruegos. Ya no ordena. ¿Y cuántas veces nosotros hemos orado, reprendemos, echamos esto, pam, 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 reclamo ahora la promesa, ahora? Pero vemos a un David manso, un trabajo secreto. Dice, atiende mi ruego
pues me encuentro muy débil. Y le dice, líbrame de mis enemigos, pues son más fuertes que yo. Y le pide, sácame de esta angustia, Señor. ¿Le ha pedido usted en oración, Señor, sácame esta angustia? Estoy angustiado, Señor. Dice, para que pueda alabarte, porque cuando uno está en angustia, no alaba. Cuando uno está deprimido, no alaba, lo único que hace es llorar. Cuando uno está deprimido, no ve a Dios en ningún lado. Porque si lo vería, ya sale de ese pozo de la desesperación que le llamó David. Pero dice, sácame para que pueda alabarte, y al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. ¿Sabe, hermano? Después que uno sale de ese propósito y ese proceso de parte del Señor, usted se para y empieza a contar lo que Él hizo en ese proceso, en ese trabajar adentro. Y David lo entiende y dice, cuando vean lo demás, lo bien que tú me has tratado, te van a alabar también. Porque uno empieza a dar testimonio y le cuenta lo que Dios hizo. Y todo testimonio es muy importante porque el testimonio levanta nuestra fe. Porque uno dice, si lo hizo con Brenda, lo va a hacer conmigo. ¿O no? Entonces vemos acá, ¿qué es lo que vemos acá de este hombre de David? Vemos una soledad tremenda, un sentimiento de abandono, pero también vemos esperanza. Y esa esperanza ya no está en lo que Él puede hacer. Esa esperanza solamente está en el Señor como el único refugio de Él. Y hermano, qué importante es para ti y para mí, porque circunstancias cambian, pero el único que no cambia es el Señor. Cuando uno aprende a depender de Dios, a depender del Señor, no cambian circunstancias, pero cambia tu corazón, cambia el enfoque de tu situación. Y sabe, hermano, cuando todos nos abandonan, el Señor Jesús sigue siendo nuestro refugio seguro. Porque te pueden dejar todo, te pueden abandonar todo. Pero Él dijo, yo jamás te voy a abandonar. Yo jamás te voy a dejar. Porque, hermano y amigo, la verdadera libertad comienza en nuestro corazón. Y nosotros estamos buscando libertad a través de las situaciones, de las circunstancias. Pero la verdadera libertad está en nuestro corazón, no en las circunstancias. ¿Por qué? Porque en la cueva, que muchas veces podemos sentir el estar en la cueva como una cárcel, pero justamente en esa cárcel, en esa cueva, es cuando el Señor abre nuestro espíritu, abre nuestro corazón. ¿Para qué? Para adorarlo de una manera mucho más pura, mucho más segura, porque no tiene a quién recurrir uno, no tiene a quién mirar, no tiene quien le eche el cable, porque como dice David, no le importo a nadie. Pero sabe, hermano, uno puede ir a Él y saber que a Él sí le importa, que a Él sí le puedo ir a contar, que a Él sí le puedo ir a pedir, que a Él puedo, como dice David, dice, derramar delante de Él vuestro corazón. Y en ese derramar, primeramente uno empieza a derramar todo. Pero cuando usted derrama el corazón, viene esa fe sencilla, pero a la vez profunda, que va creando con el Señor y se va desarrollando intimidad con Él. A veces uno dice, bueno, yo quiero tener intimidad con el Señor. Bueno, mire, si es elección mía, lo puedo hacer esta semana, me hago el planito, lunes esto, martes aquello.
Pero sabe, hermano, cuando uno entra en un proceso de Dios, para llevarlo a esa intimidad, usted no va a tener el cuadrito. ¿Sabe lo que va a tener? No va a tener a nadie, pero lo va a tener a Él. No va a tener a nadie a quien contarle, pero lo va a tener a Él. Y va a ir y le va a decir, Señor, y abre el corazón, le cuenta todo. Ya no le esconde nada. ¿Para qué le voy a esconder? ¿Para qué voy a guardar? Y sabe, hermano, en ese proceso que David estaba, Dios le trajo a David personas que estaban rotas. Y vemos ahí en 1 Samuel 22:2. ¿Para qué trajo personas rotas el Señor a David? Trajo personas rotas para formar su liderazgo. Y dice, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Acá vemos que estos hombres eran hombres marginados y hombres heridos. Eran hombres endeudados y amargados de espíritu. ¿Y qué hizo el Señor con David y con ellos? ¿Sabe lo que salió de esa cueva? Ahí salieron los valientes de David. Aquellos que formaron el ejército de David. ¿Por qué? Porque habían estado en el proceso de la cueva. Habían estado en el proceso de Dios. Habían sido librados de la amargura, librados de esa amargura de espíritu, que lo único que hace es criticar, mirarle, como decimos, el pelo en la sopa, todo lo que es contrario, pero ahí fueron tratados. ¿Quiénes? Todos los que estaban en la cueva. Entonces vemos que muchas veces el Señor nos rodea con personas rotas, nos rodea de personas, ¿para qué? Para moldar nuestro corazón. Dios está trabajando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para crear compasión, para ser humildes, para servir a las personas. Porque Jesús vino a servir, no a recibir. Y en nosotros tenemos ese sentimiento que todos me tienen que servir. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y ese es el discípulo, el que sigue en los pasos del Maestro. Pero para que sea ese proceso, Dios tiene que estar trabajando contigo y conmigo. Porque, hermano y amigo, el liderazgo verdadero nace cuando el dolor es compartido. Y yo recuerdo esto, año 98. De la noche a la mañana, todo cambió para mí. Porque, mire, estaba bien de dinero, no tenía ningún problema, pero de la noche a la mañana todo se vino abajo. Y sabe, cuando uno habla de fe, es muy fácil hablar de fe con el bolsillo lleno. No es tan fácil hablar de fe cuando tú no sabes si a fin de mes vas a pagar. Y bueno, el Señor me trajo acá y ¿sabe lo que me hizo? De la noche a la mañana me pasó la de David. Tenía toda la seguridad, tenía esto, tenía aquello. De la noche a la mañana, Él me hizo identificar con las personas endeudadas. Me hizo identificar con las personas que estaban pasando angustia. Y yo recuerdo cuando ni bien llegamos acá, nos encontramos con Rosabel, una hermana amiga y una gran persona que Dios transformó su vida, librándolo. ¿Pero cómo fue? En un proceso. Porque cuando llegamos a su casa con mi esposa, uno se identificaba con la necesidad, con el dolor, con la angustia. No, porque cuando uno no está en ese proceso, dice, no, por algo le va así. Por algo le pasa esto. Hermano, David había ganado, había vencido a Goliat. Pero sabe, Dios lo metió en el proceso.
Esto no es orar, Señor, cámbiame, que cantamos, cámbiame, oh Dios, cámbiame, oh Dios. Mire, se lo pida o no se lo pida, Él lo va a hacer. Porque tiene un propósito con su vida. Y sabe, hermano, el Señor con David hizo algo que no va a hacer ni contigo ni conmigo. No llevó a David directamente al trono. Porque si nosotros le hubiésemos dado la palabra a David, al otro día de haber ganado la batalla de Goliat, ¿dónde lo ponemos a David nosotros? Al trono. ¿Y qué hubiese sido David? Un tirano, un déspota. Porque cuando Dios no trabaja en nosotros somos tiranos. Tiranos con aquellos que están al lado nuestro. Pensamos nosotros mismos. Pero Dios dice, yo pienso que Dios habrá dicho, no dice que Dios dijo. David, tranquilo, yo voy a trabajar contigo. Y cuando tú llegues allá, vas a tener mi corazón. Porque Él dijo, yo me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Un hombre misericordioso, un hombre bondadoso y un hombre que compartió. Entonces vemos que Él no lo llevó directamente al trono. ¿Sabe dónde lo llevó? Lo llevó a la cueva. Y ahí en la cueva hay algo importante para usted y para mí. Si nosotros podemos liderar en la oscuridad, el Señor nos va a confiar el palacio. Nosotros queremos el palacio. ¿Pero qué dijo el Señor? Y acá tiene que ver que usted lo habrá leído infinidad de veces. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora el Señor nos dice, ¿quiere ser fiel usted en lo poco? No, te pone. Entonces uno va viendo que en vez de ir para arriba, va todo para abajo. Pero es un proceso de parte del Señor. Dios formó a David y le dio a David una fe inquebrantable. Y eso fue en la cueva. ¿Por qué? Porque en la cueva David no tenía recursos. ¿Qué tenía David en la cueva? A ver, dígamelo. ¿Qué tenía David en la cueva? En la cueva David solo tenía una promesa. En la cueva David no tenía espada, en la cueva David no tenía ejército y en la cueva David no tenía el respaldo humano. ¿Qué tenía? La promesa de Dios. Por eso, hermano y amigo, si usted tiene una promesa de Dios, no la tire. Porque él tenía la palabra profética de que él sería rey. Y eso lo vemos en 1 Samuel 16:7. Ya habían pasado todo delante de Samuel y cuando vio al hermano dice, ¿es este? Y yo le dijo, no, ¿es este? Tampoco, no quedaba nadie. Y él preguntó a Isaí, ¿queda alguien? Porque dice, si Dios me envió a alguien, tiene que estar acá. Sí, dice, está David, olvidado ya con las ovejas. Entonces dice, llámalo. Y cuando Samuel lo ve, dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en las apariencias ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y le dijo a Isaí, hizo llamar a David, que era joven, en esta versión dice de piel morena, en otra dice, que en la Reina Valera dice que era rubio, pero no importa. Dice, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó el aceite y la derramó sobre David en presencia de sus hermanos, y después de eso regresó a Ramá, está hablando de Samuel. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó con su poder. Acá vemos que la fe de David fue probada.
pero probada no con los gigantes, porque ya un gigante había vencido, sino que fue probado con el silencio y con la soledad. Qué tremenda prueba, hermano, es cuando tú tienes una promesa de Dios y hay un continuo silencio, hay una soledad, todos te pueden tirar el cable, pero no va, y puede pasar tiempo. Porque Dios no lo llevó una semana a David ahí. Pero mire, en esos días, la fe de David maduró y fue una fe madura. No fue una fe madura en los días de la victoria, sino que fue en esos días de silencio. Le pregunto, ¿ha tenido usted silencio de parte del Señor? ¿Ha tenido? Mire lo que escribió David, Salmo 56, 1 y 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y dice en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Este hombre era un hombre que tenía una promesa de Dios. Y los enemigos te van a venir a devorar. Los enemigos te van a venir a combatir. Los enemigos van a estar todo el día pisoteándote. Pero ¿qué hizo David? Dice, porque en esa cueva él sintió mucho temor, él sintió mucho miedo, y él dijo, pero en el día que yo temo, yo en ti confío. La cueva de Adulam se convirtió para David en un altar. Aunque era un lugar de refugio físico, se volvió un santuario espiritual. Allí fue donde David aprendió a adorar, en la cueva. Así fue, allí fue donde David escribió los salmos, muchos salmos. Allí fue donde David clamó. Y allí fue donde David aprendió la adoración. Porque ese tiempo y ese momento de soledad en la cual tú y yo aprendemos a orar, a adorar y aprendemos a alabar a Dios. Y mire qué particularidad. Porque David, cuando fue huyendo, que no tenía espada y no tenía tampoco el arpa. Usted sabe la gran lucha para los músicos que se encuentran, si no tienen el instrumento no pueden cantar. ¿Y sabe lo que pasó con David? No dice que David entró en la cueva con su arpa, porque si yo estaba con el arpa, hubiese seguido cantando y animándose como se animaba muchas veces. Pero vemos que ahí David aprendió a adorar a Dios. David aprendió a obrar, cantar en un lugar donde no había espectadores, no había escenario, no había un lugar donde yo pudiese decir, bueno, me miran los demás. ¿Sabe lo que había en esa cueva? En esa cueva estaba solo la presencia de Dios. Y para adorar, ¿qué precisamos? ¿Qué necesitamos? La presencia del Señor. Y uno puede estar en una cárcel como estaba Pablo y Sila, porque ellos habían aprendido a alabar a Dios. Y dice que cuando ellos empezaron a orar y a cantar, las cadenas de los presos se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque fueron hombres transformados a través del proceso de Dios. Hermano, la cueva de David nos enseña a adorar al Señor por quien es Él, no adorarlo por lo que Él me da.
mientras yo adore a Dios por lo que Él me da, yo estoy muy lejos de ese proceso, porque las cosas vienen y van. Pero aquel hombre y aquella mujer que aprendió a adorar a Dios, que aprendió a adorar al Señor por quién es Él, y no por lo que Él me da, porque David en ese momento vio como todo se fue, pero se fue todo y le quedó el Señor. Entonces vemos que David de esa cueva salió más fuerte. David de esa cueva no salió amargado. David en esa cueva aprendió a no responder con odio, sino a responder con mansedumbre. Y formó ahí un ejército de quebrantado, amargado, y se convirtieron en el ejército de los valientes. La fe de David se afirmó y su adoración terminó madurando desde la cueva. Y ellos salieron de esa cueva, y David en esa cueva y fuera de esa cueva escribió los salmos más profundos, los salmos sobre la confianza en Dios y la seguridad en Dios. Y ahí en el Salmo 34, que quiero que lo leamos esta mañana, porque ahí David en esa cueva, porque este salmo fue escrito en esa cueva, y él dijo, mire lo que dice la Escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y él dice, yo estoy seguro que le ha dicho a todos los enlutados, a todos los amargados, a todos aquellos endeudados, vengan conmigo. Lo que habrá sido esa cueva, ese templo de Dios ahí. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y dice David, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No de alguno. De la cueva uno sale sin temor. De la cueva uno sale en confianza. Y dice, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Versículo 6 dice, y acá ya no habla este gran soldado victorioso. Acá está hablando y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Se acuerda que había pedido líbrame de la angustia? Bueno, dice que Dios lo libró. Y ahí él vio el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Porque Saúl entró en la cueva, pero no lo vio. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo mató. ¿Por qué? Porque lo dejó en las manos de Dios. Y yo estoy seguro que David en esa cueva le habrá dado gracias. Señor, gracias por haberme traído a esta cueva. Gracias porque te revelaste a mi vida. Y dice, gustad. Gustad significa pruébelo y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Escuchen, claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. Y mire lo que dice David, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quebrantados, no quebrados, de corazón. Entraron endeudados, enlutados,
desesperado, para poner un nombre, y en todas sus angustias, dice, Dios está con los quebrantados, con aquellos que Él trabaja. Y dice, y salva a los contristos de espíritu. Y escuche, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él librará Jehová. Muchas son las aflicciones. Y Él dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en Él confían. Hermano y amigo, aquí vemos, a modo de conclusión, que Dios responde al clamor de los justos. Y yo te pregunto esta mañana, ¿estás pasando por soledad? ¿Estás pasando por un rechazo? ¿Estás pasando por pérdidas? ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? El Señor te está separando para formarte. ¿Sientes que la promesa de Dios no se cumple? ¿Has cuestionado la promesa de Dios? ¿Sabe lo que está haciendo el Señor contigo y conmigo? El Señor está preparando tu corazón antes de entregarte la promesa. El Señor te rodea de personas difíciles, de personas rotas. ¿Sabes por qué? Porque Él te está entrenando en compasión. No entiendes lo que Dios está haciendo. ¿Y cuándo? La mayoría de las veces no entendemos. Y quiero decirte esta mañana que el Señor está trabajando en tu corazón. No está trabajando para quitar tus circunstancias. Te encuentras en un tiempo de silencio, silencio espiritual, que he escuchado muchas veces. No escucho. Busco y el Señor no me habla. No encuentro una palabra. Pero quiero decirte esta mañana que el Señor te está hablando en el susurro, no en el ruido, como le pasó a Elías, porque estaba acostumbrado al fuego, al trueno, pero Dios le habló en el susurro. Y quizá en estos días escucharás el susurro de aquel que te ama, porque quiero decirte esta mañana que la cueva no es el fin. La cueva es el taller del Señor. Y el Señor nunca lleva a una persona a la cueva para destruirla, sino que la lleva para procesarla y para empoderarla. Porque la cueva es el símbolo del proceso secreto del Señor, donde Él forma el corazón y donde Él nos hace humildes. Nos hace humildes adoradores y también nos hace humildes dependientes del Señor. ¿Por qué? Porque en su presencia, solamente en su presencia, hay plenitud de gozo, lo dijo David. David entró a la cueva como fugitivo, pero salió como líder. Entró solo, pero salió con una familia espiritual. Entró con miedo, pero salió con un propósito. Y ese propósito, el cual el Señor cumplió con David, es un propósito con el cual también nosotros podemos decir, como dijo David, el Señor cumplirá su propósito conmigo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para reinar con Cristo. Y estamos en ese proceso de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Y el Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosechará. Con regocijo cosechará. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está trabajando, hermano y amigo, contigo. Dios está trabajando conmigo. Porque un día, y es muy pronto, Él viene a buscar a los suyos. Y Él le dijo al Padre, Padre, aquello que tú me diste, quiero que estén conmigo. Y cuando Él venga y nos llame a su presencia, seremos hombres y mujeres transformados en la cueva, en medio de la soledad, en medio de circunstancias adversas. Pero Él está contigo, porque Él dijo, yo nunca te voy a dejar. Y este mismo David pudo decir, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Pudo decir, yo sé que el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días. Y en su presencia estaré cada día. Y en su presencia estaré eternamente. Porque es en su presencia donde Él transforma mi ser. Es en su presencia donde Él cambia mi corazón. Oh, aleluya. Escucha esta canción. Tiempo de la cueva de Adulam. Y busco una respuesta a mi necesidad. La busco y no la encuentro, pero ¿qué puedo sentir? Seguridad puedo sentir. Si en presencia Él estaba también en la cueva. Poderoso Dios. ¿Dónde se fue la aflicción en la cueva? ¿Dónde fueron sanados los amargados, los enterrados en la cueva? ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Rey. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Aleluya. Dígalo otra vez. Abrace esta palabra, es para usted. Porque Él cumplirá la promesa que le dio a usted. Porque Él cumple su palabra. Porque Él sigue siendo Dios. Y el Dios nuestro cumple su palabra. Aleluya. Y no lo sueltes. Porque se cumplirá exactamente lo que Él te prometió. Aleluya. Aleluya.